Bendiciones y hermanas en Cristo Jesús. Las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales reciban un cordial saludo de su servidor. Espero bendecir su vida en los próximos minutos a través de la bendita y poderosa palabra de Dios. Estoy seguro de que Dios va a hablar a su vida de una manera muy especial. Así que yo les invito para que busquen en su Biblia Romanos capítulo 2, versículo 17. Y vamos a hacer lectura hasta el versículo 24. Hoy reflexionaremos en este hermoso pasaje bíblico. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24, y leo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, que no sea enséñate a ti mismo, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a hablar sobre la autenticidad cristiana en un mundo de apariencias. Yo le invito para que cierre allí tus ojos y oremos. Dios, gracias te damos por este hermoso día que tú nos regalas. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de tu santa y poderosa palabra de una manera especial. Y trae sobre nuestras vidas edificación, exhortación y consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La doble moral ha penetrado en todas las esferas de la sociedad, desde los estratos más bajos hasta los más altos. Vivimos en una época donde muchas personas proyectan una imagen de integridad, rectitud y perfección, pero en la intimidad de sus vidas actúan de manera completamente contrarias a lo que aparentan. Porque no muestran públicamente, porque lo que muestran en público no siempre corresponde a la realidad de su carácter. Esta actitud hipócrita, manifestada tanto por personas comunes como por líderes con influencia política, social o religiosa, ha causado profundas heridas en la iglesia y en la sociedad en general. Cuando tales conductas son expuestas por Dios, estas situaciones son utilizadas para llevar al pecador al arrepentimiento, para que se arrepienta de su comportamiento y vuelva a él de corazón. Sin embargo, las consecuencias suelen afectar a muchas personas, generando desilusión, desconfianza y escepticismo hacia Dios y hacia las instituciones que ellos representan en valores éticos y morales, como las espirituales también. Como dice el dicho popular, predican, pero no aplican. Porque te hablan de perdón, pero guardan rencor en su corazón. Enseñan sobre la misericordia, pero son indiferentes al sufrimiento ajeno. Exhortan a ayudar al prójimo, pero no están dispuestos a servir. Aconsejan amar y respetar a la familia, pero en sus hogares son unos monstruos. Actúan con dureza, ofensa e inclusive con maltrato físico. Precisamente este era uno de los problemas que el apóstol Pablo aborda o confronta en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Allí denuncia a quienes se consideraban maestros de otros, conocedores de la ley de Dios y ejemplos de rectitud, pero cuya conducta contradecía las verdades que enseñaban. Pablo deja claro que Dios no solo observa lo que decimos, sino también cómo vivimos. Porque el testimonio de una vida coherente glorifica a Dios, mientras que la hipocresía provoca que su nombre sea desacreditado entre los hombres, por la sociedad que necesita tanto de Dios. Así que no había coherencia en lo que ellos decían, en lo que ellos estaban, con lo que estaban practicando su vida diaria. Por tanto,
Pablo desenmascara la hipocresía de muchos líderes judíos de su época a través de una serie de preguntas que ponen en evidencia las contradicciones entre sus palabras y sus acciones. El propósito de Pablo no era humillarlos, sino de llevarlos a una reflexión profunda sobre la importancia de vivir de manera coherente con aquello que enseñaban, con aquello que ellos decían. Es menester aclarar que la iglesia en Roma era una congregación mixta, compuesta tanto por judíos como por gentiles, convertidos al Evangelio de Jesucristo. Entre los creyentes judíos habían personas que anteriormente habían estado vinculadas a las enseñanzas y tradiciones de los fariseos, caracterizados por una estricta observancia de la ley de Moisés y de las tradiciones de los ancianos. Por esta razón, Pablo aborda en Romanos 2 una problemática que está afectando a alguno de ellos: el orgullo espiritual y la confianza excesiva en sus privilegios religiosos. En esta reflexión abordaremos tres aspectos fundamentales del mensaje de Pablo en Romanos 2. Lógico que vamos a abordar estos tres aspectos de forma rápida. Así que, en primer lugar, analizaremos el orgullo judío y fariseico. Segundo, la reprensión que Jesús dirigió a la hipocresía de judíos y fariseos. Tercero, la sinceridad como evidencia de una fe genuina. Así que empecemos. Primero, el orgullo judío y fariseico. Muchos judíos se consideran superiores a las demás naciones debido a que habían sido escogidos por Dios mm, para recibir la ley, los pactos y las promesas. Desde el llamado de Abraham, Dios escogió al pueblo de Israel para hacer un especial tesoro entre las naciones. Así, estos textos que les voy a dictar a continuación lo confirman, ¿sí? Génesis 12, 1 al 3, Éxodo 19, 5 al 6, Deuteronomios 7, 6 al 8. Solamente voy a leer un pasaje de estos tres. Éxodo 19, 5 y 6. Y dice así ese pasaje, Éxodo 5, 6. Dice: ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Dios tuvo en preferencia o escogió al pueblo de Israel. Así que esta elección de Israel llegó a convertirse en un motivo de orgullo para muchos judíos con el paso del tiempo. Llegaron a creer que su descendencia de Abraham y su conocimiento de la ley y su escogencia en Dios los hacía superiores a los demás pueblos, olvidando que la elección divina era un acto de pura gracia y no un mérito propio. Este privilegio que debía conducirlos a una vida de obediencia y gratitud se convirtió en autosuficiencia. Creían que estaban en una posición espiritual más elevada que los pueblos gentiles, que los demás. Así que no debían hacer nada interiormente, ¿sí? Porque ya ellos estaban confiados en su elección. Podían seguir actuando mal en la vida sin un cambio ético, moral y espiritual, y se jactaban de su elección de Dios, de su conocimiento de la ley, de los profetas. En segundo punto, vamos a mirar la reprensión que Jesús dirigió a la hipocresía de judíos y fariseos. En San Juan, capítulo 8, versículo 39 al 44, dice lo siguiente: Jesús respondió y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? A vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y os no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentiras. Así que Jesús confronta la autosuficiencia y el falso orgullo de los judíos que decían que venían de Abraham, de esas promesas. Ellos confiaban en su descendencia, sí, en Abraham y en su condición de pueblo escogido, creyendo que eso era suficiente. Jesús les muestra que sus obras contradecían la fe que ellos profesaban en Abraham. Por esta razón, les dice que no son verdaderos hijos de Abraham, porque no practican las obras de Abraham, sino que siguen los deseos del diablo. Jesús les enseña que la verdadera relación con Dios no se demuestra por la herencia religiosa y privilegios espirituales, sino por una vida de obediencia, una vida transformada, una vida de sinceridad en la palabra de Dios. En Lucas 18, 9 al 14, mediante una parábola del fariseo y el publicano, Jesús rechaza la autosuficiencia religiosa y exalta la humildad sincera, ¿sí?, del publicano. El fariseo se considera justo por sus propias obras y méritos y decía, yo no soy como este, ladrón y esto, un poco de cosas. Se creía superior a los demás. Por eso Jesús, en Mateo 23, versículo 27 al 28, reprende la hipocresía de los escribas y fariseos con firmeza, comparándolos con sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan santidad, pureza y rectitud, pero por dentro sus corazones están llenos de maldad, orgullo e injusticia. Enseñaban la ley y pronunciaban discursos piadosos, pero su conducta no correspondía a lo que predicaban. Jesús reprende la religión superficial que se preocupa más por las apariencias externas que por la transformación interna del corazón. La sinceridad. Tercero, la sinceridad como evidencia de una fe genuina. Lo que Jesús enseñó, los apóstoles lo reforzaron más, que la verdadera fe no consiste únicamente en conocer la palabra de Dios o enseñar a otros, sino en vivir conforme a ella. En Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, vemos que Pablo le dice a la iglesia de Roma, dice, pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es lo en lo interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino en Dios. Romanos 2, 28 y 29. Pablo enseña que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios aún se atreve a decir que el verdadero judío no es el de lo exterior, sino el de lo interior, el de un corazón piadoso, el de un corazón que verdaderamente muestra a través de sus hechos que ama a Dios. No depende de señales externas, sino de una transformación interior. Lo que Dios busca es un corazón sincero a los principios de Dios y su palabra, que busca coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Lo mismo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, donde Juan nos dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tal vez muchos estaban amando solamente de palabra, solamente estaban hablando de lengua, como dice acá, pero no de hechos, no habían hechos. El apóstol Juan enseña que el amor verdadero no se demuestra únicamente con palabras, sino también con hechos. El creyente genuino procura que exista coherencia entre lo que profesa, en lo que dice y en lo que vive, ¿sí? Porque muchos dicen, hablan, pero no viven lo que dicen. Juan aquí recuerda que la fe auténtica se evidencia en acciones concretas, porque la sinceridad cristiana consiste en que nuestras obras respalden nuestras palabras, de modo que haya armonía entre lo que creemos, decimos y hacemos en la vida. Porque muchos hablan muy bonito, se expresan muy hermoso, pero la verdad
en su forma y en su estilo de vida, verdaderamente que no hay coherencia. No, verdaderamente no es creíble por su actitud, por su forma, por lo que hace, ¿sí? Así que la exhortación de Pablo sigue siendo tan necesaria y vigente hoy como lo fue en el primer siglo. En Romanos capítulo 2, el apóstol confronta a aquellos judíos que se enorgullecían de poseer la ley de Dios, de conocer su voluntad y de enseñar a otros, pero cuya conducta no estaba en armonía con las verdades que proclamaban. El problema no era la falta de conocimiento, claro que no, ese no era el problema, sino la incoherencia entre lo que enseñaban, en lo que decían y la manera en que vivían, o sea, que predican pero no aplican, o sea, en la práctica, en la praxis, era la manera en que vivían. De la misma manera, los creyentes de hoy debemos examinar nuestras vidas a la luz de esta advertencia bíblica, porque Dios espera que sus hijos sean sinceros y genuinos en su caminar cristiano. La verdadera espiritualidad no se mide por la cantidad de versículos que conocemos, por los años que llevamos en la iglesia, por los cargos que ocupamos o por nuestra capacidad para enseñar la Biblia a otros. Por eso, cuando nuestras palabras y decisiones respaldan nuestras palabras, damos un testimonio poderoso a la iglesia y a la sociedad. Nuestra conducta se convierte en una evidencia visible de la obra de Dios en nosotros. Pero cuando se ve en contradicción con la palabra que se predica, se causa mucho daño, porque se desacredita el mensaje del Evangelio. Y eso es precisamente lo que se está viviendo hoy. El Evangelio ha sido desacreditado porque muchas personas predican, hablan, se expresa muy bonito, pero en la praxis no hay coherencia. Y eso es lo que estamos viviendo precisamente hoy. Un desprestigio del Evangelio por personas que no están viviendo en coherencia con lo que dicen, con lo que hablan, con su praxis, con su estilo de vida. Y ese fue el reproche de Pablo a los judíos, que por causa de su mal ejemplo, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Por eso no basta con hablar de amor si tratamos mal y con desprecio a nuestro prójimo. No basta con hablar de perdón si vivimos llenos de resentimientos. No basta con hablar de humildad si actuamos con orgullo, con soberbia. No basta con hablar de cambio si siguen practicando conductas pecaminosas, conductas que van por fuera, que están por fuera de la palabra de Dios, por fuera de la voluntad de Dios. Cuando una persona afirma haber sido cambiada por Dios, pero continúa siendo conflictiva, grosera, deshonesta, agresiva, maltratadora, etc. Existe una contradicción, porque el conocimiento de Dios fue diseñado para transformar el corazón y moldear el carácter. Además, produce dignos o frutos dignos de arrepentimiento. Eso produce cuando hay un encuentro con el Señor. Porque la fe genuina siempre produce cambios visibles en la forma de pensar, hablar y actuar. Así que ningún creyente alcanza la perfección, eso debemos tenerlo claro, ¿sí? Que ningún creyente alcanza la perfección en esta vida, pero no obstante, sí debe existir una transformación progresiva en el creyente que demuestra la obra de Dios en su vida. Porque si no, no es salvo. Porque si un creyente conoció del Señor y sigue viviendo como un impío, ese creyente tiene que arreglar algo en su vida. O no hay un encuentro verdadero con el Señor. Así que mis hermanos, Romanos 2, 17 al 24 nos llama a abandonar toda apariencia religiosa y procurar cultivar una fe sincera. Porque la coherencia bíblica es una evidencia de una fe genuina y un testimonio poderoso para un mundo que necesita ver el Evangelio no solo predicado, sino también vivido por aquellos que lo enseñan, por aquellos que predican de él. En Isaías capítulo 8, versículo 20, dice así la palabra: a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, no les ha amanecido. El profeta declara que a la ley
y al testimonio. Así que no basta con conocer de Dios o hablar de ella. Nuestra vida debe dar testimonio de aquello que creemos y proclamamos. El creyente está llamado a vivir en coherencia con la verdad que profesa. Cuando nuestras acciones respaldan nuestras palabras adquieren credibilidad. Pero cuando no, nuestro testimonio pierde fuerza y el mensaje del evangelio es desacreditado, porque no hay coherencia. Conoce de Dios, conoce la letra, conoce la palabra de Dios, pero no da testimonio de él. No habla, o habla muy bonito, pero lo que dice no lo pone en la praxis, no hay praxis, ¿sí? No hay práctica. La fe genuina se manifiesta en una vida que refleja los principios divinos y en un testimonio coherente con lo que se dice y habla acerca de Dios. Así que, mis amados, para ir terminando, para ir cerrando esta reflexión, a lo largo de esta reflexión hemos visto varias cositas. Que el mensaje de Romanos 2:17 al 24 trasciende su contexto histórico y sigue confrontando a la iglesia de hoy. Porque Pablo denuncia el orgullo religioso y la hipocresía de los judíos que se gloriaban en poseer la ley de Dios, pero cuya conducta no correspondía con lo que verdaderamente ellos enseñaban. O sea, hablaban muy bonito, sus discursos eran muy motivadores, pero no había praxis, ¿sí? Esta advertencia nos recuerda también a nosotros como iglesia que el conocimiento bíblico por sí solo no garantiza una vida agradable a Dios, una vida que agrada a Dios, y que la sinceridad es una evidencia indispensable de una fe genuina, ¿sí? Porque Dios no busca solamente personas que conozcan su palabra, sino creyentes que la vivan diariamente, que es lo más importante, ya que la verdadera espiritualidad se manifiesta cuando existe armonía entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Porque la verdad de Dios debe reflejarse tanto en nuestra doctrina o nuestro conocimiento de la palabra como en nuestros comportamientos y actitudes. Así que, mis amados, yo les invito allí para que usted cierre sus ojos y oremos. Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos presentamos una vez más ante ti, reconociendo de que tú eres Dios, de que tú eres Señor, de que tú eres bueno, de que tú eres Rey de gloria. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra santa, porque tú nos hablas de ella, a través de ella, de una manera especial. Gracias, bendito Dios. Gracias. Y ayúdanos, Señor Dios mío, a no enorgullecernos, Señor, a no orgullecernos por lo que sabemos, por lo que conocemos de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, sino que haznos humildes, Señor, para reconocer nuestras limitaciones y ayúdanos, Señor, a tener praxis, Señor, con lo que decimos, con lo que hablamos. Padre, ayúdanos, Padre precioso, a permanecer en tu palabra, Señor, con coherencia. Ayúdanos, Señor. Padre, porque este mundo necesita, Señor Dios mío, ver en tu iglesia una autenticidad cristiana, una verdaderamente autenticidad, Señor, que lo que decimos y hablamos concuerde, Señor, con nuestro testimonio, con lo que vivimos, Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a dar ese testimonio que el mundo necesita, bendito Dios. Y te pedimos, Señor Jesús, te lo pedimos, bendito Rey de Gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, bendiciones para ustedes, para su familia y un abrazo desde la distancia.